Bueno, diputada Los Penato, entonces. Muchas gracias, presidente. Como usted bien dijo, venimos a tratar nuevamente un proyecto que ya tuvo un debate en esta comisión, un debate que fue acompañado con la presencia de varios constitucionalistas que estuvieron presentes y fueron consultados sobre estos, que tuvo tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales, posteriormente tratamiento en la Comisión de Justicia, porque en aquel caso de ese dictamen no se hizo en sesión conjunta, así que lo pudimos revisar en ambas comisiones y que además, a mí siempre me gusta decir, fue un dictamen que fue acompañado por casi todos los bloques políticos de esta Cámara, y eso creo que tiene un valor importante. Por eso me parece deseable que se tome la base de lo que ya todos acordamos, no todos, la mayoría, la gran mayoría de esta Cámara, de los bloques políticos que integran esta Cámara, en aquella oportunidad. Además, revisando las firmas, la verdad es que muchos seguimos siendo integrantes de esta comisión porque justamente, digamos, nos tocó en este mismo periodo. Así que me parece que es una buena base para comenzar. Pero sí creo que en virtud de que de aquella época en que revisamos los primeros proyectos de ficha limpia, como se lo conoce popularmente, o la inhabilitación temporal para el ejercicio del sufragio pasivo, más técnicamente, hay una enorme cantidad de proyectos con distintas alternativas y entonces me parece que en esta reunión de comisión tendríamos que debatir justamente si hay que hacerle ajustes, aportes a ese que ya digo fue un consenso que alcanzó gran parte de los bloques políticos de esta Cámara y supongo que continuará así, ¿no? Entonces hay tres grupos de cuestiones que tenemos que debatir en el día de hoy. La primera, yo creo que usted hizo un raconto muy exhaustivo, tiene que ver con la naturaleza de esta condicionalidad, digamos, qué significa esta limitación temporal del derecho al sufragio pasivo, cuáles son las normas que lo habilitan. La segunda cuestión que tenemos que debatir es a qué tipo de delitos se aplica, ¿no? ¿Cuál es ese espectro de delitos que nosotros creemos disparan esta inhabilitación? Y en tercer lugar tenemos que ponernos de acuerdo sobre cuál es el momentum, cuál es la temporalidad, en qué parte del proceso nosotros consideramos que hay una certeza suficiente como para tomar esta medida, que en ningún caso es una pena, sino es una precaución, es una forma de cautelar el principio de defensa del interés general y sobre todo del patrimonio público respecto de la administración por parte de personas que tienen un grado de sospecha suficiente, tal es así que han merecido la condena penal, la condena en sede penal, y esa condena, como nosotros sabemos, siempre se reputa, se supone, válida y legítima. Pero antes de dar estas razones, solamente voy a hacer 2 minutos para referirme a los otros proyectos que están incluidos en la citación, que son de mi autoría, y que sin embargo entiendo que todavía no han alcanzado acuerdo en asesores, por lo cual hoy no tendríamos posibilidades de avanzar en ellos, para presentarlos sí a los diputados, porque todavía no hemos tenido la oportunidad, como sí lo tuvimos con ficha limpia, y pedirles, en lo posible, que, vuelto el debate a asesores, tratemos de avanzar, porque son 2 proyectos mucho más simples y con mucho menos debate constitucional que este. El primero tiene que ver con incorporar un nuevo requisito para las precandidaturas a cargos públicos selectivos, así como tenemos los requisitos que están establecidos hoy en el Código Electoral, en el artículo 60 bis, y en la Ley de Ética Pública, en el artículo 3 de la 26857, que reformó la Ley de Ética Pública, volviendo obligatorias las declaraciones juradas patrimoniales. Mi propuesta es agregar una nueva declaración jurada respecto a los procesos judiciales pendientes por los delitos previstos en los capítulos 6, 7, 8, 9, 10, 9 bis, 10 y 11 del libro segundo del Código Penal, porque me parece que en este caso no hay ningún debate, no se está impidiendo ninguna candidatura, simplemente es generarle al elector una información más completa
sobre la condición de los candidatos. Y esto es, sin duda, muy importante, digamos, porque sabemos que el acceso a la información es un pilar central de todo sistema republicano, mucho más si de quien nos tenemos que informar los ciudadanos y quienes tenemos que rendir cuentas son los candidatos. Pero además, porque no es novedoso en nuestro sistema penal, en nuestro sistema legal, perdón, porque nosotros se lo exigimos, por ejemplo, a quienes aspiran a ocupar un cargo en la AGN, que es un órgano que depende de este Congreso. Es decir, si nos hemos impuesto esta obligación a quienes nosotros tenemos que designar, ¿cómo no darle ese derecho a todos los ciudadanos? Un derecho que nos hemos reservado los legisladores para nosotros mismos, sería muy justo que también lo tengan todos los ciudadanos respecto a los procesos judiciales que cualquier precandidato tenga pendiente, sin que esto implique ninguna inhabilidad, es simplemente acceso a la información. El segundo de los proyectos es la creación de un registro de inhabilitados en el Poder Judicial, porque nosotros sabemos que permanentemente se van dictando sentencias penales que incluyen una inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos. Sin embargo, encontrar esa inhabilidad es algo que nadie realiza, digamos, no realizan los jueces electorales, no realizan los propios ciudadanos, porque realmente es muy engorroso saber quiénes tienen esta inhabilitación por cuánto tiempo. La verdad es que requeriríamos que esto estuviera en un registro. Es también un proyecto muy simple, es una obligación de informar del juez penal al momento de dictar la sentencia, y el Poder Judicial podrá determinar cuál cree que tiene que ser el área que tiene que administrar este registro. A mí me parece que una posibilidad es que lo administre la Cámara Nacional Electoral, pero si la justicia decidiera que tendría que administrarlo el Consejo de la Magistratura o cualquier otro organismo, me parece que es simplemente hacerle la vida más fácil en el acceso a la información a los ciudadanos. Así que estos son los otros dos proyectos de mi autoría que están en tratamiento, aunque sé que en el día de hoy no vamos a poder avanzar. Sí, espero podamos avanzar y volver a dictaminar con los aportes que ojalá se hagan en esta sesión de muchos legisladores que durante estos años han presentado y una enorme cantidad de proyectos. Creo que todos enriquecen la propuesta. No estoy de acuerdo con todos, pero sí creo que hay algunas cosas que podemos incorporar que son muy positivas. En primer lugar, como decía, ¿cuál es la naturaleza de esta condicionalidad, de esta limitación temporal? Bueno, partimos de que todos los derechos políticos y todos los derechos en general son relativos y son susceptibles de reglamentación por parte del Estado. ¿Cuál es el marco en el cual se tiene que dar esa reglamentación? ¿Cuáles son los límites que no se pueden exceder para que estos derechos sean reglamentados? Claramente los que establece el 14 de la Constitución Nacional, pero también en este caso el 23, el 30 y el 32 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. En segundo lugar, ¿cómo tiene que ser entonces? ¿Cuáles son esos límites? ¿Cómo tiene que ser esta reglamentación conforme a los estándares, tanto constitucionales como del derecho internacional, del derecho de los tratados de los derechos humanos? En primer lugar, claramente, para hacer una limitación de los derechos políticos, esta limitación tiene que tener base legal. No podemos hacer una limitación que no sea una ley. La propuesta que estamos haciendo, por eso, es una ley que vamos a sancionar en este Congreso. En segundo lugar, tiene que tener una finalidad legítima. ¿Cuál es la finalidad legítima? Bueno, claramente tiene que cumplir lo que dice el artículo 30 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, tiene que tener razones de interés general y ceñirse al propósito por el cual fue concebido. El propósito de este proyecto de ficha limpia o de esta inhabilitación temporal es justamente la lucha contra la corrupción y por eso se emparenta con las dos convenciones anticorrupción que tiene suscriptas la Argentina y es una forma de desarrollar normativamente los preceptos a los que la Argentina se somete al momento de firmar ambas convenciones. Por el otro lado, el tercer límite, la tercera condición que tiene que cumplir es que tiene que resultar necesaria su aplicación y no tenemos ninguna duda que
en la Argentina las políticas anticorrupción y las políticas antiimpunidad son un requisito muy importante de la hora de hace muchos años. ¿Desde cuántos años? Yo diría, por lo menos tenemos certeza que desde 1994. Por eso es que este es el punto de inflexión, por lo cual no es comparable la legislación anterior a 1994 con el desarrollo posterior. Así como no lo haríamos con ningún otro artículo reformado, no lo podemos hacer con materia anticorrupción. Porque la incorporación del artículo 36 fue un mensaje de los constituyentes hacia todos los ciudadanos y hacia la posteridad, un mensaje que está cumpliendo 25 años. Y ese mensaje es tan claro que vale la pena volver, como siempre, a lo que dijo el miembro informante, el convencional Cafiero, al momento de proponer la incorporación de este artículo 36 a la Constitución. Y él dice, en la última parte, no es muy extenso de todos modos, pero es fácil de conseguir, por último, quiero agregar que probablemente el artículo sobre ética pública no tenga precedentes en el constitucionalismo comparado. Pero si queremos conservar esta forma de gobierno, uno de los males de la democracia que debemos atacar es el de la corrupción, que es lo que un autor moderno denomina como la cleptocracia. Justamente es este mal que se extiende por las democracias más avanzadas, por las menos avanzadas y por las más subdesarrolladas. Los enemigos de la democracia encuentran el elemento en el que basar sus críticas a un sistema en el que no creen psicológica, social ni políticamente. Decía el convencional, por esta razón considero que la inclusión de esta cláusula constituirá una señal que los constituyentes del 94 le enviamos a toda la sociedad argentina. Nosotros somos los primeros en asumir el reto de la lucha contra la corrupción. Nosotros somos quienes queremos que en el documento máximo que estamos reformando se inscriba el principio de que sin ética no hay democracia y que con corrupción vuelve el totalitarismo. Por eso decidimos incluir este artículo. Sabemos que tal vez lo hicimos bordeando los límites de la Ley 24.309, pero estamos convencidos de que va a quedar como una conquista de esta convención. Cada vez que se diga que la corrupción tiene un sentido atentatorio contra el sistema democrático, al igual que la sedición. Estos son dos delitos de los que todos nosotros nos queremos defender, porque atentan contra el sistema democrático. De ahí la inclusión de la cláusula que estamos considerando. Este es el punto de quiebre. Los constituyentes del 94, en un mismo artículo, hablan de la corrupción y de la sedición como dos delitos atentatorios contra el sistema democrático en una paridad. Ellos lo ponen en el mismo artículo, no eligen dos artículos diferentes y dicen deben tener el mismo tratamiento. Y es más importante inclusive leer lo que dijo el convencional Rosati. Digo es más importante porque hoy integra como miembro la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a donde llegará nuestro proyecto algún día, ojalá no, si hubiera algún planteo de constitucionalidad. ¿Qué dijo Rosati? Rosati dijo, en cuanto a la cláusula sobre la ética, considero que es un avance. Por supuesto que podríamos ver la parte vacía del vaso, pero preferimos ver la parte que está cubierta y señalar que es un verdadero avance respecto de la situación actual. Digo esto porque entiendo, y aquí se ha dicho, que al sistema democrático se lo agravia tanto cuando se procura asumir los cargos públicos por mecanismos diferentes como cuando desde el mismo sistema se incurre en actos de corrupción que violan la forma republicana de gobierno. Creo que está absolutamente claro por qué desde la reforma de 1994 nosotros como legisladores estamos en deuda por no tener una regulación que traduzca al artículo 36 en medidas, en normativas concretas que tenemos que cumplir todos quienes aspiramos a ocupar un cargo público electivo y todos quienes después lo ocupamos, ¿no? Entonces, decía, tiene que cumplir, por supuesto, con los tratados que ha suscrito la Argentina. Y aquí es muy importante saber cuál es la única regulación que prevé la Convención Americana de los Derechos Humanos que se puede hacer sobre los derechos políticos. Y es muy claro el artículo 23, inciso 2, que dice que
para que nosotros podamos dictar una regulación de este tipo, necesitamos que exista condena por juez competente en proceso penal. Y quiero reiterar esto porque, pese a que, como bien dijo el diputado Tonelli, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al momento de tratarse la que hoy es la ley 26.571, se incluyó los procesamientos. La Convención Americana de los Derechos Humanos dice que los límites a los derechos políticos solamente pueden operar con condena por juez competente en proceso penal. Y aquí lo segundo que tenemos que preguntarnos es ¿qué tipo de condena? Cuando dice condena la Convención, ¿quiere decir condena firme? ¿Quiere decir condena ejecutoria? ¿O cuando dice condena quiere decir condena? Y claramente cuando dice condena quiere decir condena porque la Convención cuando quiere decir condena firme lo dice, por ejemplo, en el artículo 8, inciso 4. Por ejemplo, en el artículo 10 de la Convención dice condena firme. Y cuando quiere decir condena ejecutoria, dice condena ejecutoria. Por ejemplo, en el artículo 4, inciso 2 de la Convención, donde dice en cumplimiento de sentencia ejecutoria de tribunal competente. Por ende, está muy claro que el único requisito, pero requisito importante, es la condena. Por otro lado, la regulación tiene que ser temporal ilimitada de este derecho, porque entendemos, obviamente, que el derecho al sufragio pasivo se mantiene incólume para la persona. La persona recupera en algún momento. ¿Cuál es el momento? Hay distintas alternativas entre los proyectos que se presentan. Hay algunos legisladores que creen que no es al momento de terminar la condena, sino que todavía durante una cantidad de años con posterioridad al cumplimiento de la condena debería regir esta inhabilitación. En mi caso, yo creo que al momento de terminar la condena, de ejecutarse esa condena, debe ceder esta limitación temporal y eso es lo que consta en mi proyecto. Y obviamente, como cualquier ley, el respeto al principio de igualdad y no discriminación, está claro que esta ley va a ser de aplicación para cualquier persona que quiera presentarse al cargo público electivo. Entonces, para resumir, sobre el ámbito de aplicación de este tipo de delitos, ¿a qué tipos de delitos se aplica? Yo, en mi propuesta, y voy a sostener eso, creo que tiene que aplicarse en todos los delitos que tengan el paraguas del artículo 36 de la Constitución Nacional y por eso no comparto las otras iniciativas que quieren extenderlo a todos los delitos dolosos. Sin dudas que voy a acompañar, creo que hay que avanzar en esta legislación y en esta regulación y me gustaría acompañar algún dictamen de mayoría, que el punto de acuerdo que encontremos entre todos los legisladores, pero personalmente y después de haber analizado esto durante bastante tiempo y haber visto toda la legislación comparada, creo que lo que es indubitable es el paraguas que nos da la Constitución, la Constitución Nacional en el artículo 36, todos los delitos contra la administración pública, todos los delitos que tienen que ver, obviamente, con la sedición, la traición a la patria, los delitos contra el orden público. Esos son los delitos que nosotros podemos incluir. Sobre el resto de los delitos escucharé argumentos de otros legisladores que los basan en el principio de idoneidad, que también es un principio constitucional, así que estaré dispuesta, obviamente, a verlos. He leído todos los proyectos. Sobre la temporalidad, bueno, yo lo dije recién refiriéndome a la Convención Americana de los Derechos Humanos y al requisito de mínima. El requisito de mínima convencional para la Argentina es condena por juez competente, condena penal por juez competente. No hay ahí una obligatoriedad de que la condena esté en segunda instancia, haya sido confirmada en Cámara o ni siquiera que se trate de una condena firme. Por eso creo que depende de lo que nosotros consideremos en esta reunión, tenemos una habilitación que es este mínimo. Por debajo de la condena no podríamos, pero por encima de la condena podemos ponernos de acuerdo en cuál creemos que es la instancia en la que tendría que regir esta inhabilitación.
La legislación comparada hay mucha, además de la que ha mencionado. Muchos países de la región son mucho más exigentes que nosotros y con el mero procesamiento en cualquier tipo de delito doloso, como es el caso de Uruguay, como es el caso de Chile, como es el caso de El Salvador, como es el caso de Honduras, como es el caso de México. Y en el caso de España, ya se habló del caso de Brasil, y en el caso de España alcanza la condena, específicamente dice la ley, aunque no se encuentre firme. La jurisprudencia que podemos revisar en relación a las limitaciones de este tipo al ejercicio de los derechos políticos. Hay varios fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se pueden rever. En mi proyecto están citados, con lo cual ahí hay una fuente para consultarlos. Y sin dudas nosotros tenemos los muy buenos fallos y antecedentes que mencionó el presidente Tonelli de la Cámara Nacional Electoral, que es, digamos, lo único que tenemos en la Argentina para poder ver cómo viene desarrollándose este criterio. Así que, en base a estos argumentos, presidente, yo creo que estamos en condiciones de hoy intentar avanzar con un dictamen para tener una ley de este tipo en la Argentina. Muchas gracias. Gracias, diputada.